Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali, me da mucho gusto saludarlos en este programa que revisa los acontecimientos de agenda política de los 22 países de Iberoamérica. Hoy nos preguntamos sobre la visita de Estado que realizó Juan Manuel Santos a Canadá el pasado 30 y 31 de octubre. El mandatario colombiano, quien se reunió con el primer ministro Justin Trudeau y con empresarios, legisladores y medios de comunicación canadienses. Los temas: comercio, inversión, pero sobre todo el apoyo de Canadá en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Nuestra mirada también se dirige hacia la celebración de la COP23 que tendrá lugar en Alemania del 6 al 17 de noviembre. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que será presidida por las Islas Fiji y que coloca por delante el grito de los países insulares que se encuentran en riesgo de desaparecer por el calentamiento global y quienes no contrajeron la deuda histórica del carbono con el mundo. Hoy nos preguntamos sobre la crisis ambiental del planeta, las prioridades de la COP23 en Alemania y el futuro del Acuerdo de París sin Estados Unidos. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y lo más relevante sucedido en Iberoamérica. En España, la jueza de la Audiencia Nacional de Madrid, Carmen Lamela, decretó prisión incondicional sin fianza para 8 miembros destituidos del gobierno de Cataluña por su apoyo al proceso independentista. Mientras tanto, el gobierno central continuó con la aplicación del artículo 155 y anunció que las funciones número 1 de la Generalitat recaerán en la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Desde Bélgica, el presidente depuesto de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que no pedirá asilo en Bruselas. Asimismo, aceptó el reto electoral del 21 de diciembre. Mientras tanto, el jueves pasado, la justicia española emitió una orden internacional de captura en su contra, después de que no se presentara a declarar, tal y como lo había anunciado. El 31 de octubre se registró un nuevo atentado terrorista en Bajo Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos. 8 personas murieron, entre ellas 5 argentinos, y 15 resultaron heridas. El autor del ataque fue detenido e identificado como Saifullo Saipov, un hombre de 29 años, procedente de Uzbekistán y residente desde 2010 en Florida. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un nuevo aumento al salario mínimo del 30%. Se trata del quinto en lo que va del año. Por otra parte, esta semana entró en circulación el nuevo billete de 100,000 bolívares, que se convertirá en el de mayor denominación en ese país. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, realizó una visita de Estado a Canadá. Ahí se reunió con el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, con quien firmó acuerdos en materia de seguridad, educación, comercio y aeronáutica. Santos agradeció el apoyo de Canadá en la firma de los acuerdos de paz. Todo lo que podamos aprender nosotros de la policía canadiense nos va a servir para esta etapa del posconflicto que requiere la seguridad de los ciudadanos como una prioridad para mantener la paz y seguir prosperando. El mandatario fue investido con el título de doctor honoris causa en Humanidades por la Universidad de Kansas, Estados Unidos, su alma mater. Esto en reconocimiento por su liderazgo para lograr un acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos el encuentro entre Juan Manuel Santos y Justin Trudeau en Canadá. Precisamente la visita de Estado que tuvo como propósito reforzar las relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación para la paz. Nos enlazamos hasta Bogotá para conversar con Edelmiro Franco. Él es corresponsal de Notimex en Colombia. Edelmiro, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en 360 grados. Bienvenidos a ustedes también. Gracias. Edelmiro, las claves de la relación Canadá-Colombia giran alrededor de temas comerciales, económicos. Hay un diálogo sostenido en materia de derechos humanos, pero sobre todo se manifiesta una intencionalidad política de Ottawa de apoyar el proceso de implementación de los acuerdos de paz. Ahí la pregunta es, en este rubro tan complejo y tan sensible, ¿en dónde tiene puesta la mirada estratégica Justin Trudeau? A ver, la visita del presidente Santos a Canadá fue estratégica definitivamente por varias razones. La primera es porque Canadá en este momento es uno de los países principales donantes a esta parte del posconflicto después de la firma de los acuerdos de paz en noviembre del año pasado y después que las FARC dejaran las armas de forma definitiva
certificadas por las Naciones Unidas en agosto pasado. Entonces, Canadá, por ejemplo, entre el 2010 y el 2016 le ha aportado a Colombia $230 millones en cooperación internacional. Este dinero básicamente va dirigido a apoyar programas de desminado. El problema de desminado en Colombia es uno de los temas más complicados en esta etapa de posconflicto, aunque ya está ese proceso donde participa la comunidad internacional, el gobierno y también pues las FARC. ¿Por qué? Porque gran parte del territorio colombiano está minado con minas antipersonales que fue un arma letal. Entonces Canadá está jugando un papel muy importante en esta parte. Entonces esa parte de cooperación de Canadá es muy importante en la parte de posconflicto. Y lo que hace el presidente Santos es reforzar con un socio internacional de primer nivel en esta cooperación que va a ser vital en los próximos 20 años. Ahora, Edelmiro, también Canadá ha extendido el crédito rural, es decir, para los agricultores que están en zonas afectadas por el conflicto armado. Sí, Canadá, digamos, para Colombia le interesa, además de apoyar la parte de desminado con cooperación, también tienen una relación bilateral y de eso también fueron a reforzar allá lo que es en la parte energética, en la parte agropecuaria, agrícola, que para Colombia es muy importante, y es muy importante todo el apoyo internacional que está buscando el presidente Santos para esa parte. ¿Por qué? Porque ahora viene esa fase de sustitución de cultivos ilícitos a cultivos lícitos en las zonas donde las FARC tuvieron presencia. Entonces, eso va a ser un aporte muy importante de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional también le está apostando a que dentro del proceso de paz, digamos, uno de los factores sea luchar más a fondo contra el narcotráfico. Ahora, Canadá sabemos todos que es un país integrante del G7, del G20, de la OCDE, de la OTAN, y también está preocupado por cuestiones relacionadas con la seguridad internacional. Tengo entendido que se firmó un acuerdo para establecer una policía de corte bilateral. ¿Es correcto? Platícanos de los detalles. Sí, eso es correcto. Lo que pasa es que en este momento la prioridad de Colombia, después de firmar los acuerdos de paz, el nivel de seguridad e inseguridad cambia. Es decir, aumenta la seguridad por efecto de la violencia, porque se desarma, se desactiva el grupo armado, las FARC, y también está en proceso de desactivarse el grupo armado del ELN, que está en negociaciones. Entonces, ese fenómeno de seguridad se desactiva, pero empieza a aparecer el otro fenómeno de la seguridad, de delincuencia común, de la inseguridad por parte del narcotráfico, y es ahí donde Colombia le está apostando a una seguridad mucho más ciudadana, a una seguridad que desactive esos elementos que están dentro de las comunidades, y ahí es donde va a jugar gran parte la policía ciudadana, y de una u otra manera la comunidad internacional tiene más experiencia en este ejercicio de seguridad ciudadana. Ahí es donde apuesta Canadá y otros gobiernos. Ahora, hablando de las apuestas que hace el gobierno de Ottawa, hubo varios acuerdos importantes que se firmaron en materia de medio ambiente, de minas, de energía, por supuesto temas relacionados con ciencia y tecnología, pero Canadá ahí puso su mirada estratégica en la cuestión de los derechos humanos en Colombia. Sí, porque es que los derechos humanos en este momento está preocupando mucho a la comunidad internacional, está preocupando demasiado a las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque cuando se firma un acuerdo de paz, normalmente lo que viene es una escalada, y en este momento se están dando muchos asesinatos a líderes sociales, sí, incluso a personal de las FARC de la izquierda, a defensores de los derechos humanos. Es decir, la cifra está por arriba de los 155 asesinatos en el último año. Entonces, la gran preocupación que hay en Colombia, en los sectores de las organizaciones de derechos humanos y en la comunidad internacional, es que no se vuelva a repetir aquello que ocurrió cuando se dio la primera negociación que fracasó con las FARC a mediados de la década de los 80, cuando
estaban en una negociación y aparece el primer grupo político surgido de esos acuerdos que se llamó la Unión Patriótica. La Unión Patriótica es un partido que surge de esa primera negociación de las FARC con el gobierno, pero que fue exterminado en menos de 10 años en lo que se conoció en Colombia como la Guerra Sucia. Estamos hablando de más de 3.000 asesinatos. La UP fue totalmente desangrada y desaparecida. En este momento la UP está tratando de recuperarse, de ganar oxígeno en estos nuevos espacios. Esa es la gran preocupación que tiene ahora el gobierno nacional, las organizaciones sociales y la comunidad internacional. Por eso es la apuesta hacia la defensa de los derechos humanos. Edelmiro, Canadá y Colombia tienen establecido un tratado de libre comercio desde el año 2011, pero también un acuerdo en materia ambiental y laboral. A 6 años de vigencia, ¿cómo están apreciando los colombianos el balance que ha dejado este acuerdo comercial? Bueno, los colombianos a nivel de comercio, a nivel internacional, le están apostando a desarrollar los tratados de libre comercio y en este caso el tratado con Canadá, lo mismo que el tratado con Estados Unidos y México, que son las grandes apuestas. En ese escenario también está la apuesta que hace Colombia en la Alianza del Pacífico. Entonces, el balance que hace Colombia es que estos acuerdos comerciales le permiten a Colombia, por un lado, aumentar la inversión extranjera en Colombia y traer, digamos, hacer un intercambio mayor de los productos colombianos hacia el exterior. Canadá en este momento es un socio estratégico para Colombia. ¿Por qué? Porque es que Colombia hoy por hoy está reforzando, primero, diversificar los mercados con todo el problema que tiene con el petróleo. Entonces Colombia está mirando mucho hacia afuera y está diversificando los mercados. También es muy importante la relación en la parte energética, porque en la parte energética Colombia también viene apostándole a la parte del cambio climático y a tratar de trabajar más todos los programas de energía saludable. Por eso, por ejemplo, en la última cumbre que hubo en Colombia sobre cambio climático, Canadá jugó un papel importante con su presencia acá. Entonces, lo que son todos estos acuerdos internacionales para Colombia son esenciales en la parte posconflicto, porque no solamente la cooperación es un factor. Aquí lo que tiene que haber es inversión para poder generar más empleo. De hecho, por ejemplo, las inversiones, digamos, Canadá, los aportes que ha hecho Canadá y las inversiones que ha hecho Canadá para apoyar todo este proceso colombiano ha generado miles de empleos a nivel de la juventud. Entonces yo creo que la gran apuesta es esa. Sí. Y también Colombia en esa relación con Panamá y cuando va a Santos allá es también a buscar un apoyo en la comunidad internacional para que Colombia entre a la organización de cooperación y de desarrollo económico, que es la gran apuesta que está haciendo Colombia en los últimos años. Y hablando de grandes apuestas, también Canadá está buscando ser o convertirse en un estado miembro asociado de la Alianza del Pacífico, una alianza en la que participa Colombia, Chile, Perú y México. Y creo que eso es también muy importante. Pues muy agradecida con Edelmiro Franco por esta entrevista. Y bueno, recordar que también el presidente Juan Manuel Santos estuvo de visita en el Toronto Global Forum, que es un foro que promueve el diálogo sobre temas mundiales y que en esta ocasión tuvo como tema principal redefinir la globalización. Gracias, Edelmiro, y ojalá y tengamos la oportunidad de verte nuevamente aquí en 360 grados. Vamos a un corte. Cuando regresemos, las claves de la COP23 en Alemania, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que tendrá lugar en los próximos días. El cambio
climático es considerado por Naciones Unidas como el mayor desafío que enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Se trata de una problemática relacionada con la gobernanza, la seguridad internacional, la economía y un fenómeno que muestra múltiples conexiones con la salud, la pobreza, los desplazamientos humanos y la competencia por los recursos. Durante la COP23 que tendrá lugar en Alemania, los países del mundo se reunirán para impulsar las metas y avanzar en la aplicación del Acuerdo de París. El evento, que estará liderado por la mexicana Patricia Espinosa y por la presidencia de las Islas Fiji, los pequeños países insulares que hoy se juegan su supervivencia ante el aumento del nivel del mar y los efectos perversos del cambio climático. El cambio climático es un tema de diplomacia multilateral, pero de costos de transacción entre economías más contaminantes y menos responsables de haber contraído la deuda histórica del carbón. Aquí figuran China y Estados Unidos, los dos países más contaminantes del mundo que caminan contrarios a la hora de combatir el cambio climático. Mientras que China se convierte en el líder de las energías limpias, Donald Trump decide darle la espalda al mundo y salirse del Acuerdo de París. Me da muchísimo gusto saludar en el estudio de 360 grados al maestro Edgar Villaseñor Franco. Él es secretario regional de México, Centroamérica y el Caribe de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad. Y también nos acompaña Andrés Ávila Ackerberg. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y un experto en temas de cambio climático. Bienvenidos, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Reina. El cambio climático es un tema de cargas y de responsabilidades entre las economías más desarrolladas e industrializadas junto con las economías que no han contraído la deuda histórica del carbono. Ahí hemos tenido puntos discordantes, posturas divergentes, en donde nos señalan que hay una enorme diferencia entre los países acreedores y deudores del carbono. Esta problemática del cambio climático es un desafío a la gobernanza global, pero también es un tema de justicia ambiental. Edgar. Claro que sí, Rina. Definitivamente concuerdo. En esta discusión internacional, en las cumbres, justamente se trata de ver quién es el que contribuye más a este problema, quiénes son las economías más amplias a nivel mundial y que definitivamente tendrían que tener obligaciones justamente por haber crecido a costa de los demás. Pero países que están en crecimiento, incluyendo los de Latinoamérica, definitivamente están en todo el derecho de exigir que los que han dañado el planeta definitivamente ayuden a regresar a las condiciones que se tenían. Andrés. Totalmente de acuerdo. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas ha sido el que ha guiado los acuerdos hasta ahora, en el que todos somos responsables, sin embargo, unos somos más responsables que otros y esto se basa en una responsabilidad histórica, como bien decía Edgar, en cuanto a quienes ya llevan muchos más años emitiendo gas de efecto invernadero y por ello han generado más el problema, pero también hay nuevos países que lo están haciendo. París, el nuevo acuerdo que tenemos, ya trasciende un tanto este principio y ya, a diferencia de Kioto, todos los países contribuyen a la mitigación del problema de manera diferenciada, pero ya todos tenemos unos compromisos establecidos en sus compromisos Ahora, nacionales. para dimensionar bien la problemática del cambio climático, no solamente es un tema de medio ambiente, sino también es económico. Ahí están mensajes muy importantes que nos señala el reporte Stern, que nos advierte que la acción es mucho más barata que la inacción, pero que también implica un cambio en los modelos de desarrollo económico, en la manera en cómo producimos, consumimos y hasta también es un tema de estilos de vida, Edgar. Sí, definitivamente. Estos estudios que nos muestran la economía del carbono precisamente dan a conocer qué implica no hacer acciones el día de hoy. Un ejemplo puede ser la infraestructura. A veces se hacen grandes proyectos, se invierte en infraestructura, vienen los fenómenos hidrometeorológicos y la destruyen. Algo que ya aseguradoras, bancos incluso están tomando en cuenta cuando van a invertir, cuando van a prestar a los gobiernos que quieren hacer este tipo de obras. Ahora, ¿qué estamos viendo, Andrés, en la escena internacional? Casi 2017, un año apocalíptico. Hemos tenido ahí huracanes, está Harvey, Irma, María. Por otro lado, están incendios en California, en varios países de Europa. Tenemos inundaciones en la India, en Bangladesh, en Nepal. Creo que
ya no necesitas ser ambientalista como para darte cuenta que aquí tenemos un grave problema y que, como bien señalaban, te voy a dar unos números, Sí, ¿no? a ver, dime. Estudios de gobierno del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México han estimado que el costo para que México cumpla con sus metas de París al 2030 entre 120,000 y 136,000 millones de dólares, ¿no? O sea, billones en inglés. Wow. Bueno, es mucho, poco, no sé, pero comparativamente, solo Harvey, el desastre natural reciente en Estados Unidos, en Texas, 108,000 millones de dólares. Es casi lo mismo. No me digas. ¿No? Un solo desastre sería casi lo mismo que lo que México necesitaría para reducir su 22% al 2030. Entonces creo que ya no necesitas ser, insisto, un romántico ambientalista como para darte cuenta que aquí la inversión hoy te va a ser mucho más benéfica, ¿no? Ahora, metamos en esta discusión, en este diálogo sobre el cambio climático, la llamada COP23 que tendrá lugar en Alemania. Es muy interesante que las Islas Fiji esté presidiendo estos trabajos y me parece que hay un mensaje fuerte ahí para la comunidad internacional, Edgar, en donde se busca darle voz y reivindicación a los países isleños que están en peligro de desaparecer por el calentamiento global. Definitivamente hoy en día es la estrategia que está apoyándose a nivel mundial, apoyar a las islas que son más vulnerables a los embates del cambio climático. Ahora, hablando de vulnerabilidad que tú señalas, digo, estamos en este programa sobre Iberoamérica, tenemos también muchas regiones y muchos países que están siendo altamente sensibles a los embates negativos del cambio climático. Tenemos las islas mediterráneas, bien el Caribe, como lo señalas, Cuba, también República Dominicana. Por otro lado está Centroamérica, que es una región altamente vulnerable, y también los países del sur de América Latina, que pueden sufrir las consecuencias del derretimiento, ¿no?, de los glaciares. Ahora, aquí la pregunta es cómo están mirando la decisión de Nicaragua de ya firmar el Acuerdo de París. Andrés. Nicaragua, si mal no recuerdo, ya lo hizo, ya se adhirió al Acuerdo de París. Pero fue recientemente. Recientemente, más como por una postura, insisto, de política internacional en cuanto a las responsabilidades de los países desarrollados y toman el liderazgo. Nicaragua no es un actor importante en cuanto a emisiones, pero es sumamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. Y en América Latina, bueno, lo vimos en el Caribe, pero México mismo está en riesgo, ¿no? Las zonas cercanas al mar, como Campeche, como Tamaulipas, Veracruz, en especial hay estudios al respecto, pues se sufrirán los embates del cambio climático y la pérdida de territorio. Las metas que hoy se tienen en nuestro país son ambiciosas y son factibles. Solo tomar en cuenta que muchas de las acciones que hoy en día nuestro país puede desarrollar para cumplirlas tienen que ver con la labor de las dependencias federales. Y eso está muy bien. Lo que falta es sumar a otros actores y a veces en la lucha contra el cambio climático se olvida que está la sociedad civil, distintos grupos y sectores, empresas, gobiernos locales, sociedad civil organizada. Quizás si se vincula a todos estos sectores en México, podemos llegar fácilmente al cumplimiento de esas metas, pero incluso tener la capacidad de rebasarlas. La suma de los actores y sociedad civil es valioso. Ahora, vayámonos a la escena internacional. Yo creo que un actor que no podemos dejar de mencionar es China. China es la economía más contaminante del planeta, pero por otro lado, es un país que está tomando el liderazgo en materia de energías renovables, es decir, se está convirtiendo en un actor responsable. Platíquenos de esto y si realmente, bueno, Xi Jinping, digo, a través de sus presidencias, realmente está ocupando el vacío que está dejando Donald Trump, quien abandonó el Acuerdo de París. Yo creo que China fue políticamente uno de los más beneficiados de la postura asumida por Estados Unidos, ¿no? O sea, con la reticencia de Trump a seguir en el Acuerdo de París, que todavía no puede hacerlo porque necesita que pasen 3 años de la entrada en vigor más 1 año para que surta efecto, y ojalá eso entonces disuada. China, que había sido el objeto de mucho ataque en cuanto a su responsabilidad por la cantidad de emisiones que mencionabas, está retomando una postura como de más pro cambio climático, pro energías limpias. Está viendo una nota en prensa que recientemente anunciaron una inversión de $360,000 millones en energías limpias, ¿no?
lo cual entonces a la opinión pública internacional nos da otra imagen de una China que, aunque China también, su argumento, y creo que bastante válido, es que no es un país desarrollado, ¿no? Que finalmente tiene 300, 400 millones de pobres, y eso es lo que argumenta en las conferencias internacionales. Para combatir el cambio climático no es problema de una u otra persona o instituciones. Donde un gobernante no se suma o se retira de los compromisos, viene la sociedad civil, vienen las instituciones. En Estados Unidos mismo, cuando su gobierno nacional no quiere seguir en el Acuerdo de París, cientos, miles de alcaldes de Estados Unidos dicen: nosotros vamos a hacer las acciones que ayuden a contribuir en este problema. Dicen que ahora como que ha menguado un poco la postura de Estados Unidos y que va con menos beligerancia. Sí. Sin embargo, bueno, las señales nos ayudan, complementando lo que decía Edgar, se repite algo que ya había sucedido, ¿no? Cuando Bush Jr. estuvo en el poder, lo primero que hizo al entrar fue decir: no vamos a ratificar Kioto, ¿no? ¿Qué implicó eso? Una disminución muy importante del presupuesto de Estados Unidos, tanto nacional como de ayuda al extranjero en estos temas. Eso duele, ¿no? Porque muchos del trabajo aquí mismo en México se ha sentido, porque la cooperación de Estados Unidos en cambio climático pues ya desapareció, ¿no? Sin embargo, estamos viendo otros actores, como bien decía Edgar, una alianza climática, le llaman en Estados Unidos, de estados y de empresas, que también en esa época fueron los que siguieron manteniendo la agenda, y a nivel estado, a nivel subnacional, pueden hacer acuerdos. México tiene acuerdos con California, por ejemplo, ¿no? O bueno, y con otros estados. Entonces creo que afortunadamente tenemos una contrapostura en Estados Unidos que puede mantener estos temas en la agenda allá. Pues ojalá y así sea, pues muy agradecida con nuestros invitados por esta conversación. El cambio climático, que es un desafío a la seguridad internacional, a la gobernanza, es un tema también de recambio en los modelos de desarrollo, de la matriz energética, pero yo creo que es muy importante pues imprimir este mensaje para la sociedad mexicana y todas las personas que nos acompañan en el canal iberoamericano. Es decir, también es un tema de acciones personales e individuales. Debemos de separar la basura, de cerrar la llave del agua, tenemos que disminuir el consumo de electricidad, tenemos que reutilizar, reciclar. Es decir, ese es el mensaje que también debe de permear en nuestra sociedad. Así es, totalmente de acuerdo. Creo que antes era mucho más complejo hablar de cambio climático, ahora está más en nuestras manos, ¿no? Como básicamente el reducir el uso de energía en casa, con la movilidad, ¿no? O sea, preferir movernos en bicicleta si es posible, o caminar si es posible, evitar grandes trayectos, la eficiencia energética, el ahorro, cómo construimos nuestros edificios, ¿no? Que sea de una manera que ahorre energía, etcétera, etcétera. Ya no es algo tan solo para los especialistas, ¿no? Como que ya está a la vuelta de la esquina, la basura también es un asunto que es importante. Entonces, pues yo agradecer la invitación y qué bueno que toquen estos temas en este programa. Edgar, un último comentario. Pues definitivamente el cambio empieza por uno mismo. Si queremos exigirle a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes que se comprometan, nosotros tenemos que demostrar eso, que podemos trabajar para cuidar nuestro entorno. Mencionaste, Andrés, también ya mencionaron algunas de las acciones que se pueden hacer a nivel personal. Y si logramos convencer a nuestra familia, al grupo con el que trabajamos, definitivamente esas acciones locales de forma acumulativa permiten tener un impacto a nivel global. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá y tengamos la oportunidad de verlos nuevamente. Iberoamérica cuenta con una red de cooperación regional para combatir el cambio climático, intercambiar experiencias en materia de mitigación y adaptación, así como favorecer la transición hacia economías bajas en carbono. Somos países que apoyamos el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De los 22 países de la región, Honduras, Guatemala y Nicaragua, junto con algunas islas del Caribe, son considerados altamente vulnerables a los impactos negativos del cambio climático. Llama la atención que Nicaragua, el único país faltante de firmar el Acuerdo de París de América Latina, lo haya hecho el pasado mes de octubre, solo quedando Estados Unidos y Siria fuera del Pacto Climático Global. Se nos acabó el tiempo en 360 grados, los esperamos la próxima semana con un análisis sobre los acontecimientos políticos y económicos más relevantes de la región.